Dígale a la persona que está a su lado, no salgas de Belén aún. Vamos, dígaselo. No salgas de Belén aún. Y en esta mañana el Señor nos quiere hablar acerca de un tema que le puse: Belén es el lugar de tu promoción. ¿Sabe qué quiere decir promoción? Ascenso a un nivel más. Así que vuelva a ver a la persona que tiene a su lado y dígale: Belén es tu lugar de promoción. Dígale: míreme bien, porque lo que usted ve hoy no lo va a ver después. Es más, le voy a dar un minuto para que saque su teléfono y se haga un selfie usted ahí. Vamos, hágalo. Saque su teléfono y hágase un selfie. Es algo profético. Vamos, hágalo. No le dé vergüenza. Usted saca el teléfono para ver el WhatsApp y yo estoy aquí predicando. Ahora le estoy dando el permiso de que saque su teléfono, hágase un selfie. Si quiere se lo saca con la persona que está a su lado y dígale: sonriamos porque no vamos a hacer esto después. Amén. A ver, eso es, qué obedientes. Algunos no lo están creyendo, pero bueno, ahí van a capturar algo profético en medio de la palabra que el Señor trae. Y entonces diga conmigo: Belén es mi lugar de promoción. Vuelva a ver al que tiene la par y dígale: no te salgas de Belén. Dígale: yo te voy a estorbar, no te salgas de Belén. Ok, vamos a leer un poquito. Qué dicha que no está el apóstol, porque así podemos salir de aquí hasta la 1 de la tarde. Siempre es el que me hace cara de teléfono ocupado allá abajo. Ok, Primera de Samuel 17. Vamos a leer un poco una historia que usted conoce, pero que no le voy a hablar de lo que usted cree que yo le voy a hablar. Ok, Primera de Samuel capítulo 17. Verso del 1 al 4, vamos a leer. La traducción Nueva Viviente, por favor, si usted la tiene ahí, que es la que voy a leer. Primera de Samuel, capítulo 17, del verso 1 al 4, dice: los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damín, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. Diga conmigo: valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. ¡Wow! Ahora vaya conmigo en ese mismo capítulo 17, pero leamos del verso 12. Dígale a la persona que tiene a su lado: escuche bien. Dice: ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. Diga conmigo: de Belén. ¿De dónde era? Ok. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía. Diga conmigo: iba y venía. Y haga así. Diga conmigo otra vez: iba y venía. Ok. Ay, 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 me perdí. ¿Por cuál iba? Ok, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas. ¿En dónde? ¿Y qué hacía? Ayudaba al padre. ¿Con qué? Con las ovejas. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David:
toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela. Diga conmigo, valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que temprano, a la mañana siguiente, diga conmigo, fue temprano. Al día siguiente, dígalo. David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí su padre le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía del campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después de las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa. ¡Wow! Y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a este desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Ok, vamos a seguir ahí esos versos que faltan. Estos hombres le dijeron a David la misma respuesta y le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo escuchó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasa con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. David contestó: ¿qué hice ahora? Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David. ¿Y quién lo mandó a llamar a David? El rey. Y el rey mandó a llamarlo. Yo no le vengo a hablar en esta mañana acerca de David y Goliat. Le vengo a hablar en esta mañana de parte del Señor de un lugar que se llama Belén. Un lugar que, aparte de ser hermoso, tiene una característica que la hace una tierra exquisita, y es que ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Jesús nació en Belén. Entonces, Belén, aparte de ser una tierra privilegiada, Belén representa una tierra que es un lugar de comienzos. Porque la historia, la mejor historia de amor y nuestra historia de verdad, empieza en un lugar que se llama Belén. Porque ahí nació Jesús, ahí nació nuestra historia. Es un lugar de comienzos. Levante su mano y diga conmigo: Belén es una tierra de comienzos. Vuelva a ver a la persona que tiene a su lado y dígale: Belén es el lugar de tu comienzo. Dígale: por eso no puedes salir de ahí hoy. Entonces, Belén es un lugar designado para los grandes inicios. Nadie puede iniciar
un llamado, un ministerio, un servicio al Dios Todopoderoso sin antes haber estado en Belén. Por eso hoy en día encontramos muchos ministerios, encontramos muchos ministros que son hechos de fantasía, de porcelana, que se quiebran muy fácil porque no estuvieron primeramente en Belén. David nació en Belén. David fue un hombre que fue criado en Belén, en una tierra que está destinada para grandes comienzos. Una tierra que está destinada para grandes hombres y mujeres con grandes historias que los hacen diferentes a todos los demás. Diga conmigo, yo no soy igual a todos, yo soy diferente. Diga, por eso no voy a salir de Belén aún. Ahora, Belén es un lugar destinado para grandes inicios. Belén es una tierra, un lugar que está destinado para crecimientos y enseñanzas. Ahí Jesús fue formado. Ahí Jesús fue instruido, fue corregido. David, el rey David, el rey David, fue crecido ahí, igual en esa misma tierra de Belén. Ahí fue donde él fue enseñado, fue disciplinado, se le enseñó su oficio, se le enseñó responsabilidad. Y si pensamos entre Jesús y David, podríamos decir, en Belén fue donde Jesús aprendió a ser disciplinado. David ahí aprendió a hacer su oficio de ser pastor de ovejas, y aprendió a ser responsable. Si hay una característica de la gente que está en Belén siendo formada, es que es al tipo de personas que se le enseña a ser fieles en las cosas cotidianas. Y por eso leímos los pasajes de Primera de Samuel, donde hablaba de todo lo que hacía David. David era el menor. Se supone y se aproxima, según históricamente, que cuando Samuel llega a la casa de Isaí para ungir al rey, David se encontraba trabajando cuidando ovejas, que no es un trabajo muy apreciado, no era un trabajo que todos anhelaban y se peleaban por hacer. Y dice la palabra que David aproximadamente rondaba los 15 años cuando fue ungido como rey. Pero ¿dónde lo encontró Dios? En la tierra de Belén, trabajando, haciendo los trabajos que nadie más quería hacer, cuidando las ovejas, haciendo mandados de su padre Isaí. Posiblemente no era la primera vez que mandaba a David a donde estaban sus hermanos en el ejército. Pero por eso le hice repetir, iba y venía. Porque muchas veces nosotros no queremos ser formados en Belén. Muchas veces dentro del ministerio, donde estamos siendo formados, instruidos, donde nos quieren enseñar a ser responsables, nos cansamos y decimos, es que el pastor, es que el apóstol, es que la profeta, es que el líder me tiene a mí entre ojos, porque solamente a mí voy y vengo, solamente yo tengo que hacer y devolver a deshacer. Solamente estamos en Belén. Y esa es la tierra de Belén. Belén es nuestro lugar de promoción. Si David no hubiese sido formado en este momento, David no hubiera ganado en el valle de Elá, donde ocurrió el enfrentamiento de Goliat contra él. Porque David no ganó ahí. David ganó en Belén. Entiéndame algo. Cuando nos resistimos a estar en Belén, cuando nos resistimos a ser responsables, cuando nos resistimos a ser formados, cuando nos resistimos a que nos pongan la llaga en el dedo para ser formados, estamos diciendo, Señor, ya no quiero estar en Belén,
voy a ir al valle de Elá. Y le voy a decir algo. Cuando Dios nos manda, cuando es Dios quien nos manda al valle de Elá, tenemos un destino con el gigante que tengamos que enfrentar. Y es ser vencedores. Porque es un gigante que tiene una orden específica del cielo. Y es, tú no lo puedes vencer porque estuvo primero en Belén siendo formado por mí. Pero el que se sale de Belén antes de tiempo y quiere enfrentar gigantes, el gigante te vencerá. Será un gigante que no ha sido enviado por Dios para hacerte experimentar la victoria y hacerte entender que el tiempo que estamos en Belén no fue una pérdida de tiempo, sino que fue una pérdida, un tiempo donde yo aprendí a ser ganador. La victoria de David nunca fue verdaderamente en el valle de Elá. La victoria de David fue en Belén, con la formación que le estaba dando su padre Isaí, con las burlas que le hacían sus hermanos, con todo lo que a él en algún momento le dolió y se sintió herido y golpeado. Pero David sabía, había algo muy en el fondo de él que sabía que él no lo estaba haciendo por su padre, que él no lo estaba haciendo por sus hermanos, que había algo muy dentro de él, una fuerza interior que no lo dejaba darse por vencido hasta poder saber cuál era el lugar de destino de él. Diga conmigo, Belén. Cuando aprendemos a ser fieles en las cosas naturales, va a ser mucho más fácil ser fieles en las cosas espirituales. Si aquí los jóvenes hablan en lenguas, tocan, ministran, danzan, vienen a intercesión, todo. Pero en las cosas naturales, en su casa, con su familia, aunque no sean conversas, no rinden obediencia y no se dejan ser formados, tienen que seguir en Belén. Porque si quieren ir al valle de Elá, serán destruidos. Si tú que eres ya un adulto, no te dejas formar, no te dejas formar en el trabajo, no eres obediente con tus jefes, mientes, agarras una hoja y dices, de por sí es de aquí, del trabajo, nadie, pero hay una regla que dice que las hojas no deben salir de la institución porque son de ahí, pero usted las agarra y se las lleva. Tienes que continuar en Belén. Porque cuando somos siendo formados en las cosas naturales de obediencia, es que siempre, los diáconos siempre somos los que hacemos esto y que aquello. Sigue en Belén, porque la señal tuya de que aún te toca y te falta formación son tus quejas. No vayas todavía al valle de Elá a enfrentar lo que tú crees que puedes enfrentar por tu ego. ¿Quieres ser victorioso? Continúa en Belén. Porque si logras mantenerte en Belén siendo formado, cuando llegues al valle de Elá, conquistarás y matarás a tu gigante. Por eso hay gente que tiene éxito rapidísimo en una efervescencia. Se va al valle de Elá, pero ahí le dura poco su victoria. Porque derriba al gigante, pero no tiene la fuerza para tomar la espada de Goliat para poder cortarle la cabeza al gigante. David sabía que le convenía estar en Belén, siendo formado, siendo corregido. Cuando David fue ungido, no fue rey inmediatamente, pasaron muchos años. Agárrese bien porque le voy a decir algo que tal vez no le va a gustar. David fue ungido como rey, pero David siguió haciéndole mandados a sus papás. David siguió llevándole comida a sus hermanos.
David siguió cuidando las ovejas. David siguió peleándose con el león y con todas las fieras salvajes que querían venir a comerse a una de sus ovejas. David siguió haciendo lo que sabía que todavía era tiempo de seguir haciendo. Pero David nunca dijo, fui ungido como rey. Ahora mi papá a mí no me puede decir que yo tengo que ir a cuidar ovejas. Mis hermanos a mí que mejor se cierren la boca porque fui ungido como rey. Como muchos que hoy se les profetiza que van a ser maestros, profetas, apóstoles, pastores. A muchos que se les profetiza que va a ir a las naciones. ¿Sabe por qué a veces la gente cree que esa palabra no viene de Dios? No, pues sí vino de Dios. Pero el asunto fue que te saliste de Belén antes de tiempo. Tenías que permanecer en Belén, porque antes de ir a conquistar naciones tienes que conquistar a tu familia. Antes de ir a conquistar naciones tienes que conquistar la tierra donde tú estás. Antes de profetizar tienes que seguir siendo formado, averiguar, estudiar, siendo formado como profeta, como pastor, como maestro, estudiar la palabra, venir al discipulado. Ese es nuestro Belén, ese es su Belén. ¿Usted cree? Yo pude haber dicho, no voy a ir una semana entera a ningún seminario, a ningún retiro ministerial. No, yo todo. Soy parte de la compañía profética del apóstol Ronnie. Cuando llego ahí me pone, no. Estoy en mi Belén. Entiendo que ese hombre tiene tanta trayectoria y tantos años que quiero aprender todo lo que él tiene, pero que sé que todavía no es mi hora de salir de Belén. Tengo que seguir siendo formada. Pero hay muchos que dejan Belén y entonces se van al Valle de La a profetizar. Pegan la primera profecía, pegan la segunda y la tercera out. Si fuera que se hacen un daño a ellos mismos solamente, pero le hacen un daño a una persona que necesita urgentemente una palabra de Dios. Y empieza a dudar entonces de los verdaderos profetas, de aquellos que saben que aún no es tiempo de salir de Belén, que es tiempo de seguir siendo formados, que hay mucho más tiempo que aprender y cosas que enseñar. Diga conmigo, me conviene estar en Belén. Cuando yo soy fiel en las cosas naturales y ordinarias. Cuando tú eres diácono fiel en ordinario, en lo que tú es natural, limpiar los baños, estar atenta con el servicio a otras personas, eso no te hace menos. Cuando tú acostumbras a tu alma a mantener un perfil bajo delante del Espíritu Santo de Dios, los ojos de Dios están sobre nosotros. Donde otros te desprecian, donde otros dicen, yo no quiero hacer eso que esa persona está haciendo. Dios dice, me estás provocando a que yo te promocione. Estás en tu mejor escuela. Entonces, escúcheme bien, uno nunca se sale de Belén y nunca va a regresar. Aquí los que sabemos siempre estaremos entrando en Belén y yendo al Valle de La. Pero cuando me toque mi tiempo de ir al Valle de La, yo voy a ganar. Y aquí en el Valle de La me voy a dar cuenta que para enfrentar mi próximo gigante, el que ya Dios predestinó para que yo lo venciera, necesito volver a Belén, para volver a enfrentar, para volver a aprender, para que haya una nueva y fresca unción sobre mi vida, que no todo lo conozco, que siempre va a haber algo que conocer. Entonces el mismo Dios me promociona y me dice, ahora es tiempo de ir al Valle de La. Ve, entra, gana y vuelve a Belén para volver a ser promocionado. Cuando David
estaba como un muchacho de menos de 15 años. David no fue catalogado un hombre de guerra. No tenía la edad y históricamente no tenía del cuerpo, porque no creo que David era un hombre musculoso así como Michael Morris, versión blanca, macho, rubio y ojos azules o celestes. No. Él era versión Leider. Delgadito, menudito, apuesto. Está soltero Leider. Michael está casado. Muy pronto a producir una generación. Escúcheme bien. No era considerado un hombre de guerra David. No. David era considerado alguien más que todavía estaba en pañales, que cuidaba el campo de las ovejas de su papá, que ayudaba con las tareas menores dentro de la casa, que no eran tan deseables para un hombre en ese tiempo. Pero cuando David estaba en Belén, diga conmigo, aprendió a ser fiel a su padre, a su familia. David aprendía a ser formado, aprendía a ser educado, aprendía a ser enseñado con fidelidad, aprendía cuáles cosas eran serias, en qué momento tenía que aplicar la seriedad en una situación, aprendió responsabilidad, aprendía lealtad, aprendía a ser honesto, aprendía por medio de la corrección, aprendía por medio de la rectitud, aprendió a amar a Dios, pero también aprendió a amar lo que Dios amaba. Belén fue el lugar donde hizo a David exitoso. Belén es el lugar, es el escenario que necesitamos cada uno de nosotros para poder ser exitosos en lo que hemos sido predestinados para hacer para Dios. Cada uno de nosotros deberíamos iniciar nuestro servicio en Belén. Yo sigo en Belén. Yo sé que estoy en Belén. Estoy siendo formada. Todavía no me ha tocado ser corregida por el apóstol Ronnie. Le pido a Dios que me ayude mucho. Las veces que me ha presentado retos, los he asumido. Tengo una característica que cuando tengo que hacer algo, me aviento a hacerlo, porque si me pongo a pensarlo, no lo hago. ¿Por qué le hablo de mí? Porque ahorita yo soy la figura de autoridad más alta en este momento, en esta casa. Y si yo reconozco que yo estoy en Belén, usted tiene que saber que usted necesita seguir en Belén. Necesitamos seguir en Belén, siendo formados, que nuestro carácter sea formado ahí. Siempre he dicho, en una mano tiene que estar la disciplina, pero en otra mano tiene que estar el amor. Es una balanza, es un equilibrio con las cosas naturales. Si usted en las cosas naturales te quiere salir de Belén en tu trabajo, abusas de tu autoridad como jefe, haces mofas de compañeros, miras a tus compañeros por debajo de tu hombro, eres partícipe de cosas que sabes que no deberías de hacer. O el servicio aquí en la casa de Dios, el servicio en tu casa, que aquí eres una cosa, pero en casa eres otra persona. Que sirves a medias en la casa de Dios, que haces las cosas quejándote. Seguirás mucho tiempo en Belén. Seguiremos mucho tiempo para seguir siendo capacitados. Aprenderemos a confiar, aprenderemos a lo que es que nos metan una puñalada por la espalda y aprenderemos a soltar la ofensa y a seguir abrazando a aquel que me apuñaleó por la espalda.
Pedir perdón y aceptar el perdón es estar en Belén. El creer, el tiempo que tienes de estar creyendo, de estar esperando un milagro, continúa en Belén, porque muy pronto Él dirá, estarás listo para ser promocionado. Pero en el Valle de La nadie es promocionado. El Valle de La es el momento donde a ti solamente te aplauden. Pero aquí en Belén es el momento donde eres formado. Es el momento donde el Padre se levanta del trono y te da un certificado y te dice, has sido promocionado. Puedes ir a vencer al primer gigante porque lo tienes todo. Vencerás la prueba. Saldrás victorioso. Aquí es donde eres enseñado a pelear, desde el lugar donde te conviertes en ser más que vencedor. El Valle de La es solamente la tarima donde te aplaudirán. Pero cuando tú estás en Belén, siempre habrá gente que te dirá, si usted sigue ahí, nunca va a lograr lo que Dios dijo. Creo que es que ahí no quieren que tú logres esto. Porque leímos la parte donde los hermanos de David se burlaban de él. Y todavía cuando estaba en el Valle de La siendo promocionado, listo para los aplausos, uno de sus hermanos le dijo, ¿qué haces aquí? No deberías de estar, fue despectivo. No deberías de estar cuidando las pocas ovejas, o sea, ni tan siquiera era un ganado. No era que Isaí era rico en su tierra, era unas cuantas ovejas. Pero cuando tú has sido formado en Belén y el Padre te promociona para estar en el A, aquí no importa quién te critique, quién te quiera hacer sentir que todavía no era el tiempo de estar en el Valle de La. Porque tú entiendes en tu espíritu que cuando tú llegas al Valle de La, es porque tú simplemente estás listo para recibir los aplausos, no para ganar. Ya yo gané. Mi formación fue mi ganancia. Aquí en mi escenario dice la palabra que el rey mandó a llamar a David. No fue David que buscó al rey. Prepárese para eso que te va a decir el Señor. Cuando tú eres promocionado por Dios para llegar al Valle de La, tú no tendrás que buscar los aplausos. Los aplausos los va a provocar Dios. Dice la palabra del Señor que cuando David ganó, el pueblo siempre estaba acostumbrado a recibir a Saúl con grandes canciones de victoria. Pero cuando llegó ese día fue diferente, porque había llegado un hombre conforme al corazón de Dios. Había llegado alguien que había soportado su tiempo en Belén, la duda, la incertidumbre, las pruebas, las tentaciones, siguió, esperó, no importó lo que dijeron. Cuando él llegó, dice que el pueblo no solamente entonó una canción para Saúl, sino que dijo, Saúl venció a los 1000, pero David venció a 10,000. Quiero decirte algo, cuando Dios te promociona, Él hará en el Valle de La, lo hará públicamente, delante de los tuyos, delante de los que te aman, pero también lo hará delante de los que te odian, delante de tus enemigos, delante de aquellos que no creyeron en ti. Pero la puerta la tiene que abrir el Señor. Y me dio una tarea. Dice la palabra que el papá le dijo a Isaí, vas a llevar esta canasta. En fin, David iba para el Valle de La con 2 canastos enormes
Dice, según historiadores, que la carga que llevaba David era aproximadamente de 60 kilos. Quiero que pongan el mapa, por favor. Yo, como soy bien curiosa, busqué y vi David en Belén. Dice la palabra que cuando amaneció, vea qué curioso, cuando amaneció, dice la palabra que amaneció y David buscó a alguien que cuidara las ovejas. Cuando tú estás en Belén, aprendes un grado de responsabilidad tremenda. No es que Isaí dijo, bueno, mi papá me mandó a llevar esto al Valle de La, entonces él verá a quién pone ahí. No. David dijo, esta es mi responsabilidad número 1. Aquí yo aprendí a perder el miedo con las ovejas. Aprendí a tener intimidad con Dios. Cuando tenía miedo, la primera vez que me salió el oso, había algo diferente. David estaba cuidando a sus ovejas y dice la palabra que siempre llevaba su arpa. Él tocaba, ministraba la presencia de Dios. Dice la palabra, según historiadores, que habían ovejas inquietas, cabras, digámoslo así, inquietas, pero que cuando David agarraba aquel arpa y tal vez él estaba desesperado y cansado del trajín de las ovejas, del trajín de que papá lo mandaba y venía, él sabía, voy a agarrar el arpa. Ese es mi desestrés. Mi desestrés no está en un paseo, mi desestrés no está en darme un aire, mi desestrés está en seguir siendo formado en Belén, no salirme. Él agarraba el arpa y no solamente ministraba a Dios, ministraba su misma alma, ministraba a las ovejas. Ahí aprendió, fue su escuela. ¿Usted cree? Posiblemente David dijo en algún momento, mi padre viejo y anciano me hace la vida imposible porque está roco. Posiblemente. Pero él no se salió de Belén. Él no dijo, me voy a ir de mi casa, me voy a volver rebelde, a mí que mi líder no me diga nada. Yo también sé, Dios me habla a mí también. Él estuvo ahí. Cuando lo mandaron a otro lado, porque Isaí en esta escena representa al Padre Celestial, porque quien saca a David de Belén, ¿quién es? Isaí. Isaí le dice, ve al Valle de La, dejarle esto a tus hermanos. Entonces David dijo, este lugar es un tesoro para mí. Belén es un tesoro para mí. No puedo perder nada, así que no lo voy a dejar descuidado. Dice que buscó a un pastor que pudiera cuidar todo aquello que él amaba. Y dice que salió desde Belén hasta el Valle Elá. Hay aproximadamente entre 25 y 31 kilómetros de distancia entre Belén y el Valle Elá. A pie, con una carga de 60 kilos. Caminó, salió de Belén. No fue fácil la trayectoria para poder llegar al Valle de Elá. Pero había algo que sostenía a David y era una palabra del cielo. Era que no había salido de Belén sin permiso. David fue enviado al Valle de Elá. Y eso es lo que quiero decirte. Cuando tú estás en Belén, quien te saca de Belén para que enfrentes a tu primer gigante en el Valle de Elá es el Padre. Y aún el trayecto que haya de Belén al Valle de Elá, no irás quejándote, irás adorando, irás entendido en el tiempo de Dios y diciendo, no es el fin de mi llamado, no es el fin de mi ministerio, no es el fin de mi familia, no es el fin de mis hijos, no es el fin de mi ascenso
laboral, no es el fin de mis sueños. Voy camino a tomar lo que el Padre me dijo que tiene mi nombre, y lo voy a tomar en el mejor escenario, donde el público va a ser gente que me ama, pero también gente que me desprecia. 31 kilómetros caminando. Tras de que ya aprendí en Belén, tenía que caminar mucho y con carga. Y aquí hay gente que dice, ¿cuánto más, Señor? Y el Señor dice, seguirás en Belén hasta que dejes de quejarte de tu líder, hasta que dejes de quejarte de mí, que cuánto más. Danza, danza en Belén, deleítate en Belén, porque ahí es donde estamos siendo formados, ahí es donde tenemos un sello para poder lograr una mayor unción, ver milagros. Y usted sabe, hay muchos que queremos ver milagros, señales, prodigios, cosas sobrenaturales, pero no queremos estar en Belén, no queremos estar ahí, no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos forme, no queremos que nos lijen, no queremos la corrección, nos enojamos, hacemos cara de burro en lancha cuando nos corrigen. Aprende, cuando te corrigen es porque quieren sacar algo mejor de ti. Es porque te están diciendo, eso no se puede hacer aquí, esto es lo que se puede hacer para llevarte al éxito. Hay gente que se está saliendo de Belén antes de tiempo, y aún el tiempo de promoción no ha llegado. Hoy tienes que entender que tu tiempo de promoción no es en el Valle La, es en Belén. Así que cierre su boca y empiece a actuar como alguien que está a punto de ser promocionado. Yo sigo actuando. Yo si tengo que agarrar una escoba aquí y barrer, yo lo hago. Yo si tengo que agarrar un trapeador, lo hago. He limpiado vómitos, los he limpiado. A veces me pongo y veo que falta gente y usted me ven ahí tratando de atajar a alguien, o aún así me caiga encima y queda aplastada, pero por lo menos digo, no se golpeó. Es gente que entendemos que seguimos en Belén y que de los pequeños detalles y las pequeñas cosas yo estoy aprendiendo, y que cada vez que lo haga hay un par de ojos enormes y preciosos que cuando me ven, Él se provocaré que se levante del trono y me sea promocionado en mi tiempo indicado. Dígale a la persona que tiene a la par, no se salga de Belén. Quieren unción, pero no quieren la formación. Quieren unción, pero no quieren la disciplina de Dios. Quieren unción, pero no quieren la formación de sus pastores, de sus líderes. Yo voy a decir algo que espero que lo entiendan, y con eso quiero cerrar. Los líderes no son perfectos. Hay muchos líderes, mentores, que han metido las patas hasta el cuello. Pero ellos están bajo nuestra formación. Líderes, mentores, pastores aquí de la casa están bajo la formación del apóstol y bajo la formación mía. Y algunos han metido la pata, pero han tenido el carácter para decir, tengo que continuar en Belén. Porque ser líder, mentor o pastor no es sinónimo de perfección, es sinónimo de que estamos expuestos a la formación de Dios todos los días. Y con un dedo que nos señala más de lo que usted cree que usted es señalado. Así que por eso todos estamos en Belén. Pero cuando nos toque ir al Valle de La, tendremos la seguridad que vamos a ganar. Dios nunca permite
que un gigante se levante contra nosotros para derrotarnos. Escúcheme bien. Dios nunca permite que un gigante se levante contra nosotros para derrotarnos, sino para promocionarnos. Así que si hay gente que siente en este momento que fue vencido por su gigante, por la duda, por la desesperación, por la falta de fe, la incredulidad, lo que sea, devuélvete a Belén. Porque cuando llega el tiempo de Dios para tu promoción, ese gigante, solamente con un solo tiro, una sola piedrita, va a ser derrotado, derribado. Porque no será en nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo, que obtuvimos ahí en Belén. Vuelva a ver a la persona que está a la par y dígale, ¿tu gigante te venció? Vamos, pregúnteselo. ¿Tu gigante te venció? Ahora pregúntele, ¿tu gigante te está venciendo? Entonces vuélvale a ver y dígale, devolvámonos a Belén, porque es el lugar para promocionarnos. Dígale, es el lugar de nuestra victoria. Por eso se sacó el Sefín. ¿Sabe por qué? Porque ese Sefín es la muestra de una cara de alguien que estaba en el valle de Elá antes de tiempo. Pero ahora, todos los que tienen oídos para oír, se van a devolver del valle de Elá y van a entrar a Belén. Belén, un lugar de promoción. Si eres fiel en las cosas naturales, responsable, obediente, íntegro, leal, estás a punto de ser enviado al valle de Elá. Así que cada vez que quieras hablar mal de alguien, cada vez que quieras quejarte de algo, di no. Yo necesito ser enviada al valle de Elá porque necesito vencer a muchos gigantes. Pero mi promoción está en Belén. Mi promoción me la abre Dios. Mi promoción me la entrega Dios. Y el valle de Elá es solamente mi escenario para recibir aplausos. Solamente. Diga conmigo, el valle de Elá espera a un hombre o a una mujer lista para disfrutar su victoria. No para tomarla, para disfrutarla. Vuelva a ver a la persona que tiene a la par suya y dígale, devuélvase del valle de Elá. Y dígale, quédese en Belén. ¿O habrá alguien en este lugar que cree que merece estar en el valle de Elá? Yo estoy en Belén, aprendiendo a pelear batallas que nunca antes había peleado. Y como dijo el pastor el viernes, tenemos una palabra profética soltada a cumplirse en un tiempo determinado, sin permiso de decir todavía completamente la palabra. Entonces sigo en Belén, viendo cosas que me hacen sentir que lo que me dijo que estoy a punto de llegar al valle de Elá no es cierto. Sigo viendo actitudes que siento que posiblemente esa palabra no venía de Dios. Sigo viendo cosas que me hacen sentir miedo y querer retroceder. Pero sé que tengo que permanecer aquí, en Belén, donde estoy aprendiendo a vencer todo en un nuevo episodio de mi vida, en una nueva prueba de mi vida,
pero que estoy segura que gravita en los aires una palabra del único Dios verdadero, y que cuando Él me mande al valle de Elá, será para disfrutar del cumplimiento de lo que Él ha dicho. Así que si hay alguien que tiene una palabra que todavía no ha sido activada sobre su vida, continúe en Belén, que cuando sea el tiempo de promoción, Él te va a abrir la puerta para que disfrutes de los aplausos. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que cuando uno pasa al valle de Elá, el que es mayormente promocionado que uno es la fidelidad del Padre. Es la fidelidad, el poder, la gloria, la majestuosidad del único Dios verdadero. Así que haga fiesta en Belén, llore cuando tenga que llorar, enójese unos segundos, pero después suelte todo y diga: aquí voy a seguir como burro en lancha, pero nadie me saca de Belén. Porque aquí está mi escuela, aquí está mi formación, es lo que yo voy a obtener. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Y dígale a la persona que está a la par: no salgas de Belén. No salgas de Belén, vuelva hacia otro y dígale: no salgas de Belén.